ya me fui. Me fui de volada. Necesitan decir algo, abren su micro y yo aquí estoy al pendiente. Y ay, chicas, pues qué les digo, ya empezamos el renacimiento, qué emoción. Oye, se ve como chueco. Bueno, espero que solo sea yo. Pues creo que todas saben lo que es renacimiento, ¿verdad? Todas han escuchado, ahí medio nos ubicamos. Oigan, estoy viendo que tengo un error garrafal aquí en las fechas. ¿Podrían revisar su presentación? Discúlpenme, por favor, pero es siglo XV, mediados del XVI. Este es un error gravísimo de mi parte. No sé por... Ah, y es que ya sé qué hice. Se me movió todo el... Esto se me movió. Ah. ¿Ya lo vieron? Aquí estoy mal. Porque son los 1400, o sea, siglo XV al, perdón, sí, al siglo XVI. Ya, ¿verdad? Todas. Ahí estamos. Y bueno, pues no podía poner otra imagen más que de Florencia para empezar el Renacimiento. Y bueno, pues ¿de dónde viene la palabra Renacimiento? ¿Alguien sabía de dónde viene la palabra Renacimiento y a quién se le ocurrió este nombrecito? ¿Alguna idea? Sería de renacer. Renacer, ¿quién renace? Pues el arte, la pintura, todas las artes. Lo clásico. Lo clásico, que vendría siendo Ginita, ¿qué es lo clásico? Lo griego. Lo griego y romano es lo clásico. Hablando de arte, de filosofía, por supuesto, de literatura, es Grecia y Roma. Entonces siempre es Renacimiento. ¿Y alguien tiene una idea a quién se le ocurrió este nombrecito? Fue el mismo cuate que se le ocurrió ponerle de gótico al estilo anterior, por los bárbaros. No. Nadie. Bueno, es Vasari. Vasari es del siglo XVI y este cuate es nuestro gran héroe en esta historia del arte. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI él está en el pleno Cinquecento y ya manierismo, que es como se llama la siguiente parte, se le ocurre documentar a todos estos personajes de esta época y empieza a hacer biografías. Esto es maravilloso, hace 50 biografías. Entonces, la mayoría de los artistas, o yo creo que todos los que vamos a ver en este periodo, están documentados por él. Por eso, pues tienen, acuérdense que la historia es una ciencia, pues relativamente moderna, entonces, pues antes de esto no había como buenas cronologías, o sea, se llevaba la historia de tal manera que pues el rey quería que se anotaran ciertos acontecimientos, pero en cuanto a historia del arte, no había historiadores del arte, no había quien llevara una cronología, una documentación, verdaderamente cómo iban las fechas, qué se había hecho, quién lo había hecho, cuándo nació, etcétera. Entonces, realmente este es un gran personaje, incluso se le puede decir que es el padre de la historia del arte, Vasari. A ver si no, ahorita no me equivoco, creo que es Giorgio Vasari. Ya lo vamos a ver al final de todo este bloque que tenemos aquí, o sea, está al final de su material de este mes. De hecho, yo tengo la sospecha de que este mes no nos vamos a consumir todo el material, va a depender mucho de ustedes, pero realmente el Renacimiento, pues evidentemente es una época grandiosa en el arte, en el pensamiento humano. Entonces, poderlo abarcar, miren, la verdad es que decía, ay, no, ya, ni una foto más de Botticelli. Ay, no, pero ¿cómo no voy a poner tal pieza? No, ya, ni una más, ni una más. No, y este pintor, bueno, no, pero sí es importante, porque a lo mejor no es así del top 10, pero pues también hizo cosas muy bellas. Entonces fue muy, muy difícil, y aún así estoy segura pues que hice mi buen cortecito, a lo mejor ahí trasquilando la historia del arte, me van a disculpar, fue en mi experiencia de cuando he dado estos temas, qué es lo que sé que nutre más y que nos orienta más a lo que es el Renacimiento. Entonces, bueno, vamos a mencionar que el Renacimiento se divide en términos generales en tres, que es 480 o primer Renacimiento, que es con lo que vamos a empezar, 580, segundo Renacimiento, y el manierismo,
que algunos le llaman ya como la decadencia del Renacimiento, otros le llaman ya barroco. Es difícil para esta clase. A mí me gusta la clasificación de primer Renacimiento 480, segundo Renacimiento 580 y manierismo. Entonces el manierismo es ya como esta degradación que ya viene de la Escuela de Venecia. Entonces, ciertamente el Renacimiento surge en Florencia, ahorita vamos a ver por qué. Y Vasari, que era un gran humanista, admirador de todo lo griego y romano, pues dice, es que renace, como dice Gina, ¿no? Renacen las artes clásicas, lo griego y lo romano. Luego vamos a ver neoclásico. Bueno, espero que el programa original era llegar al barroco, pero ya saben que como ahora ya no tenemos límite de tiempo, ahora sí que a 3 caídas sin límite de tiempo, lo que ustedes aguanten, muchachas, yo como Vicente Fernández. Entonces, estamos ahorita, vamos a empezar con el primer Renacimiento y sobre todo vamos a ver qué pasó para que hubiera este cambio de época. Ya dijimos, del románico al gótico, recordemos que hubo un cambio, hubo mucha más sensibilidad y eso fue como un cambio de época y entonces un cambio de estilo importante. Todavía vamos a ver estilos que duran varias décadas, eso es una ventaja. Ya vamos a ver que ya los estilos van a empezar a reducirse, ya van a ser casi de unas décadas, un siglo a lo mucho, el barroco o así, o el neoclásico otro siglo, pero ya después van a ser como cada vez más breves los estilos. Y vamos a conocer muchos más artistas, entonces así como que se incrementa el conocimiento, pero se reduce el periodo de tiempo, ¿no? Pues es lógico porque se va generando ya un estudio histórico de todo esto. Entonces, bueno, Vasari es el héroe y es al que le debemos gran parte de la información que vamos a compartir ahora. Claro que pues hay muchísimos estudios y estudian, ya saben, las obras de arte, que si la firma, que por cierto no era muy popular, no era muy común que pusieran la firma, pero el brochazo, la técnica, el estilo. Vamos a ver personajes súper destacados, divas o divos del arte, ¿no? Que pues, se creían ahí mucho, pues con obvias razones. Por obvias razones, ya vimos que tenemos nombres a partir del periodo pasado. Cuando terminamos la clase pasada decíamos, bueno, el Trecento es el germen del Renacimiento, ¿no? Entonces en el Trecento se va poniendo como la semillita a germinar. Y bueno, pues ciertamente es Giotto el que va a dejarnos ahí esta gran semilla. Por cierto, aquí se ve muy bien el campanario, que en el material de gótico no se los puse nunca, ¿verdad? Creo que no se los puse. Bueno, es diseño de Giotto. Y luego Andrea Pisano lo terminó. ¿Se acuerdan que también? Andrea Pisano sí lo vimos. Y por ahí vimos las puertas del bautisterio de Pisano, que ya luego vamos a ver las puertas del paraíso. Entonces las de Pisano las cambiaron, las pusieron de ladito porque ya no estaban tan chidas. Entonces Renacimiento es siglo XV, o sea, los 1400, prácticamente todo el siglo, es así muy claro. Y Cinquecento, que viene siendo el segundo Renacimiento, y ahí es muy concreto porque así cuando lo reducimos a solo 3 personajes, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, ciertamente sí, o sea, es que hubo otros artistas, claro que lo sabía, y había gente muy dotada, pero ellos fueron extraordinariamente notables, entonces prácticamente ellos fueron el Cinquecento, ya por ahí luego vienen los venecianos, que ya en los venecianos y después de estos 3 grandes maestros va a ser el manierismo, que si el nombrecito así como manierismo quiere decir a la maniera, o sea, de palabra italiana, las que parlen italiano por ahí, yo no, pero me sé esa. Maniera quiere decir de la manera o de la forma de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, o sea, pintan estilo ellos, pero realmente pues no son ellos. Entonces es como una exageración de los rasgos de estos grandes clásicos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Entonces, también déjenme decirles que aquí Luis Diego, mi hijo, me ayudó, porque así me veía que estaba yo, así que me jalaba los pelos. A Tere le consta que traíamos ahí mucha chamba de AMSIF y todo como que me faltaba la tabla y yo, ay, la tabla, y tenía que irme a una cita y no sé qué. Les digo, a ver, mamá, yo te ayudo, le encanta la historia. Entonces, por ahí ya
según yo la había revisado y ahorita vamos a hacer unas correcciones, ya ni me acuerdo qué era, pero por ahí hay un par de correcciones que hay que arreglar, chicas, de la tabla. La tabla pedí que si se las imprimieran en tamaño completo, si la tienen por ahí, ¿verdad? En tamaño carta, para que saliera todo muy legible. Entonces, bueno, esta es una versión personal. Bueno, y les digo que, por supuesto, él me puso lo del arcabuz aquí, de los españoles inventan. Mamá, es que es muy importante el arma de fuego. Bueno, sí, ciertamente es muy importante, pero pues él, al fin y al cabo, varón, y pues su perspectiva era muy importante meter las armas de fuego. Claro que sí, es parte del cambio de época, ¿no? Entonces, vamos a mencionar algunos eventos que pueden ser muy significativos para esta época. Entre ellos es 1410, la primer pintura al óleo. Aquí tenemos a Tita. No voy a profundizar mucho en las técnicas, ya Tita me podrá ayudar en el chat. Les voy a pasar por ahí a lo mejor algunos links donde se dice cómo eran anteriormente. Es la técnica del temple, ya con algunas piezas lo vamos a ver. Era lo más común, temple sobre tabla. Y entonces el ingreso de una nueva técnica, que esto precisamente, perdón, el material que tienen ahorita es absolutamente italiano. Ah, bueno, el material no. El contenido es renacimiento italiano. Dejé de lado todos los flamencos, entre ellos Jan van Eyck. Vamos a, ya que terminamos todo el renacimiento italiano, vamos a ver flamencos y renacimiento fuera de Italia, que es unos cuantos, porque realmente ellos en el resto de Europa prácticamente siguen en el gótico. Entonces pero vamos a ver algunas cuestiones y ya después pasaremos al manierismo. Eso ya, Dios mediante, pues ya será para noviembre. Entonces, cosas muy importantes. La pintura al óleo es un cambio de técnica muy importante porque el óleo va a ser, y ya nos decía Tita un día, es un poco más amable, se puede controlar un poco más. Entonces es importantísimo la pintura al óleo. Incluso también apenas vamos a ver lienzos. Antes de la mayoría de las obras que vamos a ver, que son de pequeño formato, que no sea fresco, va a ser temple y óleo sobre tabla. Entonces muy poco lienzo, apenas va a empezar el lienzo. Ok, entonces eso es en cuanto a técnica. Por eso los flamencos van a ser muy innovadores en cuanto a técnica, pero no estilo. Esto es importante. O sea, los rasgos de arte, los rasgos artísticos nos los van a dar los italianos. Fundamental. Ya habíamos hablado, la semana pasada que estuvimos viendo las obras del gótico, ya vimos cómo trataban de hacer estos dibujos donde pudieran mostrar el cambio de perspectiva, ya sea con alturas o con tamaños o con líneas. ¿Se acuerdan el florerito ahí en esa anunciación que estaba más pegado en la línea que supuestamente era la división entre piso y pared, perdón? Entonces eso ya nos daba profundidad. Pero entonces Filippo Brunelleschi, maestrazo del 480, es todo un personaje, Brunelleschi, porque él va a introducir la perspectiva. Ahorita me adelanto un poquito, pero recuerden que aquí es muy importante la observación. El método científico, ya como método, va a darse en esta época. Por eso es un cambio de época, porque el pensamiento está mucho más organizado, mucho más estructurado. Ay, oigan, estoy gritando mucho porque hasta yo me asusté. Bueno, muy importante entonces la introducción de la perspectiva. No es algo que se le fue ocurriendo a base de echar rayas, que bueno, quien estudie arte, a ver, aquí Tita o Alicia, aquí no sé quién más, Tere, que estuvo en arquitectura, alguien que está en diseño, te ponen muchísimo a echar rayas, pero esto no fue solamente echar rayas, sino que a través de una serie de observaciones con espejos y hacían, con cartones, le hacían literalmente un hoyo y veían a ver cómo se vería a través de este hoyo, cómo se ve. Entonces voy a tratarlo de dibujar conforme voy viendo a través de una perforación. Eso les daba esa sensación de cómo lo ve el ojo humano. Esto es maravilloso. Y entonces luego ponían velas para que hicieran sombras y también, les digo, jugaban con espejos y demás. Se dice que la perspectiva empezó
con la observación del bautisterio de Florencia. ¿Alguien recuerda cómo es el bautisterio? Digo, no, aquí no se ve. Claro que no, está más chaparrito. ¿Alguien recuerda que es octagonal? Entonces, este edificio que es octagonal, que iba haciendo estos en sus lados, les ayudó a desarrollar la perspectiva. Esto es fundamental para el cambio en cómo se van a presentar las imágenes. Fundamental. Y además, para toda la proyección arquitectónica. Muy importante, por supuesto, Cosme de Medici. De Medici, en español así se pone, lo revisé varias veces, o Cosimo di Medici, que se entroniza como amo de Florencia. Esto nos da la pauta, o sea, si decimos que Vasari fue el gran héroe de recuperar toda la historia, bueno, pues los Medici, como bien sabemos, son los grandes culpables, causantes del Renacimiento. Sí, hubo muchas otras personas involucradas, hubo muchos burgueses, pero pues claro que aquí había una oligarquía. Ahorita que lleguemos a Cosme, precisamente lo hablamos un poquito más, y si no me recuerdan, por favor, lo de la oligarquía. Evento fundamental para cambio de época es la invención de la imprenta. Ya se los había puesto en la tabla anterior, pero me pareció que era fundamental mencionarlo aquí. Me pregunta, ¿todavía no usaban matemáticas para pintar? No, sí usaban, Alicia, matemáticas para pintar y usaban la cuadrícula. Los maestros anteriores ya usaban la cuadrícula. O sea, hacen retículas y a través de ellas hacían sus pinturas. Te voy a decir dos cosas que se va a introducir muy importante en el Renacimiento. Una es la importancia del dibujo como previo a la pintura, hacer el trazo, el boceto. Y la otra es la perspectiva, pero ya una perspectiva perfectamente geométrica, bien desarrollada como lo vería el ojo humano. La perspectiva anterior era una perspectiva de aproximación, o sea, yo calculo que si pongo figuras un poquito más arriba, esto va a dar ya se acuerdan que había o personajes que iban un poco más arriba o casitas que iban un poquito más arriba y eso daba la sensación de profundidad. O poner un objeto y una línea, o sea, estaban las personas sentadas aquí y una línea acá atrás que indicaba que allá atrás estaba la división entre piso y pared. Entonces eso daba la sensación de profundidad, pero ahora ya no es eso era más, vamos a decirlo así, intuitivo. Y ahora sí va a ser, podríamos decir, científico, porque hubo una observación y hubo muchas pruebas para lograr la perspectiva como la conocemos ahora. Es que como no tengo pizarrón, ¿cómo les podría hacer? Bueno, el que ponemos las diagonales para trazar las líneas en perspectiva. Además, hay varios tipos de perspectiva. Quien haya estudiado dibujo por arquitectura o por diseño, pues hay varios tipos de perspectiva, pero esto se da en el Renacimiento. Espero haber contestado tu pregunta. Y luego, fundamental, entonces, la invención de la imprenta. Esto es un cambio radical. ¿Qué va a pasar con los copistas? Perfecto, Alicia. ¿Qué va a pasar con todos estos copistas que se la pasaban haciendo los miniados, las miniaturas, en los escritorium de los monasterios? Son unos másters, son unos super artistas, súper hábiles, entonces pues ya no van a tener tanta chamba. Entonces la imprenta va a popularizar el libro. El libro se va a convertir en un artículo mucho más accesible. Esto no quiere decir que la gente ya pueda leer, más gente pueda leer, es obvio, pues la cuestión del alfabetismo fue muy posterior. Pero sí es importantísimo que ya se pueden hacer los libros impresos y que no todos los libros fueron de origen sagrado, o sea, ya no eran todos religiosos. De hecho, vamos a ver por ahí algo que a mí se me acaba de caer el telón, porque yo siempre pensé que era la Biblia de Gutenberg, el primer libro. Pues no, y esto además lo encontré en una página, no me acuerdo si era así, Prensa o Aleteia. O sea, era una gramática, ¿eh? Era una gramática, lo primero que se imprimió. Pero ciertamente, pues la Biblia fue el primer libro que fue muy popular de Gutenberg.
Gutenberg. Bueno, por aquí, para que se den una idea, esto fue también idea de Luis Diego Mijora, pero bueno, pusimos algunos factores factores no, hechos importantes en América para que nos estemos ubicando en el tiempo, poquito. Tenochtitlán se fundó en el 300. Como bien saben, el imperio mexica fue un imperio muy, muy tardío. No es un imperio como el imperio maya. Luego queremos, o sea, como que nosotros sí sabemos, pero yo sé que en este grupo sí lo saben, ¿no? Pero si Teotihuacán, Olmecas, Teotihuacán y mayas, pues todos están bastante separados en el tiempo, pero en cambio, bueno, el imperio mexica no tenía ni los 200 años cuando fue conquistado. Era un imperio pues relativamente joven, ¿no? Entonces también Machu Picchu fue construida en esta época, en pleno 480 en Perú, ¿no? Bueno, los españoles inventan el arcabuz, que es un arma de fuego importantísima para el poderío de España, para el gran imperio, para la armada invencible, para la conquista de la Nueva España. El arma de fuego va a ser fundamental. Y este año, 1453, se los puse en la tabla pasada y lo tengo que repetir, es fundamental porque es un cambio brutal en la historia. Es la caída de Constantinopla. Constantinopla era como todavía el imperio romano de Oriente, era ya muy pequeñito, como recordarán cuando vimos Bizantino, que lo vimos, ¿qué fue? Como en enero, ¿verdad? En enero antes de que, cuando nos veíamos las caras, de verdad. Y bueno, pues la caída de Constantinopla es un hecho que marca el fin de una era, o sea, qué impresionante, ¿no? O sea, se acaba la Edad Media. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante? Porque en Bizancio, bueno, en Constantinopla, estaban muchísimos eruditos bizantinos que hablaban griego y que conocían toda la literatura griega y latina, perdón. Entonces ellos dominaban todo eso. Cuando cae Constantinopla y se vuelve musulmana, la ciudad y bueno, toda la región, todo el imperio se deshace, ¿qué pasa con estos eruditos que son cristianos, ortodoxos, pero cristianos? ¿Qué pasa con toda esta gente, con toda esa erudición, toda esa ciencia, todo ese conocimiento? ¿Alguien sabe qué les pasó a estas pobres gentes? Como pasó cuando los nazis, todos estos alemanes científicos, artistas, grandes genios, pues emigraron a Occidente. Entonces, bueno, así como uno de los grandes historiadores, que cada vez me lo topo más, entre más le busco, es Panofsky, era alemán, pero de origen judío, seguramente polaco por el apellido Panofsky. Pues terminó sus días en Harvard. ¿Cómo se llaman? Los de la Bauhaus, que es la gran escuela de arquitectura alemana, terminaron en Estados Unidos. Entonces, lo mismo pasó con estos súper, ¿cómo se dice? Sabios de Oriente, que dominaban toda y además los tenían los textos. Se los llevan a Occidente. Porque recordemos que cuando vimos los árabes, y dijimos que sí, que los árabes también conocían a los griegos y también conocían a los latinos, y ellos eran los grandes eruditos de la época en España. Bueno, pues coincide con estos cuates que también salen, y muchos de ellos van a dar a Italia, ciertamente por la cercanía, ¿no? O sea, como que era muy lógico que del imperio bizantino pasaran a Roma, pues a Italia, a la península itálica. Antes de otra cosa, recordemos que Italia son ciudades-estado, lo dijimos en la clase pasada, pero lo repetimos, no hay ningún imperio italiano en esta época, ni reino, ni nada, ¿eh? Entonces recordemos que están ciudades-estado, cada uno con su estilo de política que les convenía, ¿no? Bueno, entonces, aclarado aquí el punto, ya sabemos por qué llegó de sopetón tanto conocimiento griego y latino a Italia. Entonces ya sabemos. Bueno, entonces luego vemos aquí
casualmente, y no es casualidad, la fundación de la Academia Platónica en Florencia. Esta la vamos a ver con calmita, nada más aquí ponemos el año para que nos quede bien ubicado en la tabla. Fecha importantísima, unión de los reinos de Aragón y Castilla. Esto podremos decir, a lo mejor, bueno, en arte no es fundamental, no es esencial saber esto, pero sí en historia, y todas lo sabemos. O sea, esto para nosotros es parte de nuestra historia. El que se hayan unido los reinos de Aragón y Castilla es parte de nuestra historia, porque se descubre América bajo el reinado de los reyes católicos, que unieron todas sus fuerzas, ¿no? Entonces, para nosotros es nuestra historia. Y también en su reinado se funda la Santa Inquisición, muy importante la Santa Inquisición, para la conquista, bueno, primero la expulsión de los moros y la conquista de América y de toda la evangelización de nuestro continente, ¿no? Fíjense, este año, 1487, se termina la construcción del Templo Mayor en Tenochtitlán. O sea, la verdad que cuando llegó Hernán Cortés, estaba nuevecito el Templo Mayor, estaba nuevecito, estaba recién estrenado, no tenía ¿qué? Espérenme, 13, 15, 25 años, ni 25 años tenía el Templo Mayor, imagínense. Entonces, esto es importante porque, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando la gente empieza con que nos conquistaron los españoles, ¿qué? ¿A ti y a mí o qué? ¿O cómo? O sea, a ver, ¿que tú eres qué? ¿Tú eres chichimeca? ¿Tú eres olmeca? ¿Tú eres azteca? No, pero es que, no, ya ver, no, y que nos pidan perdón y que, a ver, o sea, hola, ya. Todo eso ya ni es, ni existe, somos mexicanos. Entonces, pero sí es importante que sepamos que mientras ya estaba el 480 en pleno, así todo el 480, apenas estaba terminando el Templo Mayor en Tenochtitlán. Entonces, nuestra historia, vamos, prehispánica, es de la Edad de Piedra. Eso suena bien rudo y sé que mucha gente no le gusta oírlo así, pero la verdad es que estábamos en la Edad de Piedra. Se construía, se usaba poco metal, se hacían cosas bellísimas, yo no digo que no, pero no es no es que estuvieran a la par en cuanto a los avances tecnológicos, ¿sí? Europa tenía un avance mucho mayor. Esto es una realidad, digo, a veces ya sé que suena bien ruda, pero es una realidad. Bueno, y el 1492, quien no se lo sabe, ¿verdad? Bueno, habrá quien no, pero no por culpa de otra cosa, sino, bueno, en fin. Descubrimiento de América y expulsión de los moros de España, fundamental. Y este año, la revuelta en Florencia, que es la expulsión de los Medici, alguien recordará aquel, pues, no me acuerdo si era prior, abad, Savonarola, que fue como casi de la Santa Inquisición, expulsó a los Medici, ya por supuesto a Maquiavelo y todo esto, ¿no? Entonces es un momento fundamental porque vamos a ver que el Renacimiento que nace en Florencia ya no va a tener la misma fuerza en Florencia, ya van a hacer, digo, no es exclusivo de Florencia, pero surge en Florencia, ¿sí? Entonces es donde está la mayor fuerza creativa, el mayor impulso para desarrollar arte va a ser en Florencia, pero con la expulsión de los Medici, los artistas empiezan a tener más apoyo en otros lugares, como Roma y Venecia, van a ser Cinquecento. Sí, entonces por eso vamos a ver que mucha de la obra de Miguel Ángel, de Leonardo, de Rafael, va a ser en Roma. Y luego Mercedes, los artistas. Mande. ¿Por qué los expulsan? A ver, si es que qué ignorante, pero no sé. A los ¿Verdad? Medici. De los. Pues bueno. Ay, amiga, te contara los chismes. Pero bueno, recordarás que los moros estaban metidazos hasta la cocina en España, sobre todo en las ciudades. Duran 7 siglos ahí, 7, o sea, desde los 700 y fecha. Apenas se acababa de fundar la religión islámica, o sea, no tenía ni 100 años, y ya estaban por todo el Mediterráneo, sobre todo al sur de España. En Francia los contuvieron, y uno de los que los contuvo fue precisamente Carlomagno, y sus sucesores no permitieron que los moros llegaran. Sin embargo, en España se entronizaron, literalmente, ahí estuvieron bastante metidos. Recordarás Granada,
y la Alhambra de Granada, que son edificios, bueno, mudéjares, son edificios musulmanes, bueno, o árabes, mejor dicho, árabes en España. Y los árabes y judíos y cristianos no se mezclaban, no se mezclaban. Entonces, había siempre mucha animadversión según el que tuviera más poder. Siempre el poder religioso es la pantalla para el poder económico, ¿verdad? Por aquí alguien me escribió. La pregunta, a los Medici no los... Sí, también... Ah, perdón. Alicia, me dices, discúlpame por favor. Estás preguntando de los Medici. Pues regrésenme porque si no me voy, acuérdenme. A los Medici, ¿por qué los expulsaron? Porque Savonarola era, ¿cómo se dice? Es de estos, religioso, un clérigo muy celoso de la fe, pero a un grado medio enfermizo. Y como los Medici habían hecho todo o sea, habían iniciado todo el rollo del humanismo y de la libertad, y hasta cierto punto los empezaron a acusar de herejía. Entonces, más es por ese lado, es lo mismo también, ¿verdad? La pantalla de la religión, como siempre. Pero sí, es por esa situación. Y por supuesto, los Medici ya eran muy poderosos, las familias, había como una rivalidad de familias en los Strozzi y los Pacci, y están los Medici, que son los más poderosos, pero pues estas rivalidades, no, es que los Medici, la verdad es que sí están metiendo a la gente ideas de paganas, de no obedecer a nuestra iglesia, etcétera. Entonces Savonarola fue pues muy, muy rudo con eso, incluso quemó obras de arte, así de fuerte. Es interesante estudiar a Savonarola. No me sé así como la historia del dedazo, pero este nombrecito te lo dejo como para una googleadita, porque es todo un personaje, ¿eh? Pero bueno, digo, tampoco es que Maquiavelo se haya ganado a la gente, ¿no? Porque precisamente acá les pongo a Maquiavelo que publica El Príncipe, y el Príncipe no es otro que Lorenzo de Médicis, Lorenzo el Magnífico. Está inspirado en él, no lo dice, pero todo el mundo lo sabe. Sí, entonces es esta forma de gobierno. La verdad es que no eran ninguna peritas en dulce los Medici, ¿no? Eran medio crueles. Mi papá trae la teoría de que López Obrador, y espero no ofender a nadie, leyó El Príncipe y que en él se basa para desarrollar sus sermones y demás. La verdad que no lo he leído. Son de esos libros que dices, ahora sí lo voy a leer y que este y que el otro. Ahí lo dejo. Perdón por desviarme. Gracias, Tere. Ay, no, niños, abran el micrófono y cállenme, porque acuérdense que yo como los maestros de antes me agarro o como padrecito de los de antes en el púlpito y ni quien me quite la palabra, pero bueno. Aquí les pongo, miren, 1508, frescos de la Capilla Sixtina. Ay, pobre hombre, ahora que estaba bajando las imágenes. Ay, y sí les recomiendo, ojalá pudiéramos conseguir aquella película, ¿se acuerdan de Charlton Heston, que la hacía de Miguel Ángel? Yo la vi de niña, tan guapo él. Ya lo mencionamos cuando vimos Roma por Ben-Hur, acuérdense, que tan guapo que estaba el Charlton Heston. Y Moisés, también era Moisés y las tablas de la ley, y también hace una de Miguel Ángel. Ya esas películas, ay, yo no sé cómo las ponen en Netflix y esas cosas, pero bueno, estaría padre que la viéramos porque yo me acuerdo mucho que era niña y me impresionó cómo estaba, cómo pintó el techo, porque fueron 4 años acostado en unos andamios que él diseñó, él mismo diseñó los andamios para estar acostado pintando así, imagínense, o sea, qué cosa, cayéndole la pintura en la cara y pues que no bajaba ni al baño. Es otra historia. Bueno. Entonces, bueno, aquí están los frescos de la Capilla Sixtina también como para que vayamos viendo el flachazo y porque ya es un cambio de estilo, que es el Cinquecento. Maquiavelo con el príncipe no lo, por supuesto no vamos a estudiar esto porque pues es más de literatura, es un tratado político donde dice que el príncipe tiene, por su poder, puede mentir, ¿sí? Entonces, efectivamente los Medici podían, pues eran gente poderosa y la gente poderosa siempre manipula y va a mover las cosas a su favor, aunque nos hayan dejado todo el Renacimiento, pues tampoco es que podamos decir que fueron, tampoco los tenemos en el Santoral, ¿verdad? O sea, es muy diferente. Bueno, Vasco Núñez descubre el Océano Pacífico, fíjense nada más, estos cuates también
qué valientes para mí todos los conquistadores, exploradores. Mis respetos, se la jugaron. Yo no sé si en casa no les iba muy bien, no querían a la señora y preferían largarse a descubrir un océano. No sé cuál era la motivación de esas personas, pero como sea, pues qué valientes, y se la aventaron. Y luego los evangelizadores, mis respetos. Yo creo que más de uno son santos anónimos. Ya nos enteraremos. Esperemos. Ojalá los podamos ver en persona. Bueno, y aquí, fíjense, hecho fundamental y más para nosotros los cristianos, pero también para el arte. ¿Por qué? La publicación de las 95 tesis de Lutero, pues va a provocar un movimiento que es lo que se llama la reforma de la iglesia. Él dice que es la reforma de la iglesia, es la separación pues más dolorosa de la iglesia, que es el cisma de Occidente. Cuando vimos el Imperio Bizantino, recordarán que vimos gran cisma de Oriente, y ahora sí, es gran cisma de Occidente. ¿Sí? Ahora sí, ya cuando hablábamos de que Oriente y Occidente, ¿se acuerdan que nos hacíamos un poquito de bolas? Este es el gran cisma de Occidente, con Lutero, Calvino también, acá lo pongo un poquito más adelante. Pero la iglesia va a reaccionar, aquí más adelante se los pongo. Acá está, miren, en 1543, que es el Concilio de Trento, y la Contrarreforma. La Contrarreforma es un movimiento de la iglesia donde se va a reformar, pero va a dar pie a un movimiento artístico bellísimo, maravilloso, que nos llega de primera mano aquí en la Nueva España, en el Virreinato, que es el barroco. Sí, entonces la Contrarreforma es un movimiento que lo estudiamos, sí, como historia de la iglesia, como historia universal, pero también como historia del arte, porque va a dar pie a este nuevo movimiento, porque se necesitaba en el arte llegarle a la gente y poder dar un mensaje y poder contener el daño del cisma tan terrible que fue el que tuvimos en la iglesia, ¿no? No sé si por aquí ya vieron alguna de las correcciones, que ya no me acuerdo ni qué corregí, pero ya corregí algunas cosas de lo que se les fue en la tabla. Me van a disculpar. Bueno, la conquista de México por Hernán Cortés, también 1521, aquí lo vamos ubicando. Fíjense dónde estamos, la Capilla Sixtina en el 8 y la conquista en el 21. Ahí para que vean la diferencia de tiempo. O sea, ya estaba pintadísima la Capilla Sixtina cuando Hernán Cortés llegó a México. Digo, a mí, no sé ustedes, a mí me gustan mucho estas comparaciones en el tiempo, porque nos dan un poco de idea más clara, nos da más claridad para pensar un poco más objetivamente y menos apasionadamente, ¿no? Así de, ¡ay, nos conquistaron! Sí, mijo, pues ellos traían el arcabuz, ¿no? Entonces, ay, perdón, y no les dije, pero fundamental para el fin del Imperio Bizantino es que los turcos traían una nueva arma, ¿cómo se dice? De las de sitio o de destrucción, que se llamaba bombarda. Así, bombarda, que es como el prototipo del cañón. Es más ruda, más burda, es mucho más imprecisa, más grande, pero es el mismo principio, es un tubo muy pesado de hierro fundido que se le enciende una mecha y avienta una bala de cañón, y fue lo único que pudo tumbar las murallas de Constantinopla. Ustedes acuérdense, cuando vimos el Imperio Bizantino, eran unas murallas muy fuertes, eran tres murallas, había 3 muros diferentes, entonces nadie había podido penetrar las murallas en siglos hasta que Mohamed II llegó con su bombarda. Entonces eso también es importante como arma de fuego. Pero el arcabuz es más portátil, la bombarda era monumental y muy imprecisa, les digo, el cañón ya va a ser más preciso, pero la bombarda es así como, pues a ver dónde cae, ¿no? Pero pues ya hacía muchísimo daño por tener la pólvora como impulsor. Y bueno, nos quedamos aquí.
Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. Muy importante. A partir de aquí, ya estamos viendo fechas que vamos a ver como manierismo, ¿sí? Y incluso ya se empieza a formar el barroco, pero vamos a terminar este Cinquecento, aunque lo vayamos a repetir cuando veamos los otros estilos. Bueno, Enrique VIII de Inglaterra se separa de Roma, cisma de Occidente, parte del cisma de Occidente, aunque Enrique VIII hace su propia iglesia, de todas maneras es contemporáneo a Lutero, a Calvino, entonces es un golpe muy, muy doloroso para la iglesia, por eso viene el movimiento de contrarreforma. Calvino se establece en Ginebra dando vida al puritanismo protestante. Y bueno, brevemente, que en esto a lo mejor hasta ustedes me pueden dar más datos, Lutero no funda una nueva iglesia, es Calvino y los seguidores de Lutero van a ser los que fundan una nueva iglesia. Lutero ni siquiera ese era su interés, ¿no? Su interés era denunciar lo que él veía tan mal en la iglesia. En unas cuestiones, como sabemos, tenía razón, ¿no? Lo de seguir, es que estamos hablando de la época también de los papas que válgame Dios, ¿verdad? Entonces, denunciar pues corrupción en la iglesia, aunque lo que es súper negativo, sabemos, es la parte de que denuncia, digo, también, ¿cómo se dice? Va en contra de dogmas de fe, ¿no? Como la presencia de Jesús en la Eucaristía, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde ya no hubo manera de empatar. Y bueno, Enrique VIII, su cuestión no fue tanto de herejía, de ir contra los dogmas, sino absolutamente política. Él quería divorciarse de Catalina de Aragón, hija de los reyes de España, que eran grandes promotores de la fe cristiana y además que cuidaban y protegían al papado. Entonces, pues no tenía permiso de divorciarse de ella. La realidad es que, bueno, mejor cuando veamos los retratos de Enrique VIII, que era tan galán, podemos echarnos más el chisme de Enrique VIII, que es bastante bueno, muchachas. Y hay muchas películas al respecto, ¿no? De Ana Bolena y demás. Solo tuvo 6 señoras, pero qué ganas, de verdad. En fin. Y bueno, pues esto va a generar un concilio y un movimiento que se va a llamar Contrarreforma. Muy importante para la iglesia y muy importante para el arte, porque de ahí empieza a desarrollarse el estilo barroco. Bueno, pues también importantísimo, hay muchos avances en cuanto a ciencias, porque la verdad es una época de muchísima observación, de la aplicación del método científico como tal, que el método científico quien lo establece van a ser monjes, sobre todo van a ser monjes como siempre benedictinos, si no me equivoco, y luego, bueno, pues los jesuitas que van a ser súper científicos, aunque están recién fundados, van a ser siempre gente muy preparada, muy ilustrada, siempre investigadores en la ciencia, etcétera, hasta la fecha. Nicolás Copérnico propone el sistema heliocéntrico. Esto es toda una revolución, lo sabemos. O sea, ¿qué creen? Que la Tierra no es el centro del universo. Que acá, imagínense, ¿no? Por acá les voy a poner a Iván el Terrible, es coronado primer zar de Rusia, porque acuérdense que cuando vimos el tercer bizantino y que veíamos el estilo ruso, bueno, pues por ahí mencionamos que Iván el Terrible fue el que mandó a hacer la Catedral de San Basilio. Entonces ya venimos por acá. Lo malo de ver el Imperio Bizantino como bloque es que son 11 siglos, ¿no? Entonces cuando empezamos todas ya a desmenuzarlo en las etapas de los estilos occidentales, resulta que pues pasaron un chorro de cosas, pero los vimos en bloque porque eran un estilo artístico, perdón, pero pues aquí ya vamos viendo personajes, ¿no? Importantes. Bueno, y por otro lado el reinado de Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII, con Ana Bolena, by the way, que es muy notable porque empieza más bien se consolida el imperio inglés, ¿no? El imperio británico. Por acá, hasta acá nace Galileo Galilei. Fíjense, apenas van naciendo Galileo Galilei. Felipe II es coronado rey de la corona española y portuguesa, súper personaje, ¿verdad? De grandes exploradores, o sea, es un
despliegue del poderío español, es cuando mayor fuerza tiene el imperio, mayor crecimiento del imperio español con las conquistas de los territorios descubiertos. En Estados Unidos, la primera colonia llamada Virginia. Fíjense hasta acá, 1584 contra México 1521, O sea, sí son muchos años de diferencia para que hayan empezado una colonia en Estados Unidos. Luego la famosísima Armada Invencible se crea en el 88 para, entre otros motivos, para acabar con las Fuerzas Armadas británicas y en aquella batalla naval que fue una terrible, terrible derrota para los españoles, ¿no? El desastre de la Armada Invencible. Y bueno, acá, ya miren, hasta acá abajito, Galileo Galilei inventa el termómetro. O sea, no es que el termómetro vaya a ser fundamental para lo de historia del arte, pero bueno, para que nos ubiquemos cómo van algunos de los avances científicos. Hasta ahí, chicas, ¿cómo la ven? Nos echamos un par de siglos en unos, pues así, en un buen ratito. ¿Alguna preguntita aquí? Aparte de que me desvío del tema. ¿Nada, nada? Bueno, pues vamos a empezar. Primer renacimiento. El primer renacimiento es una preocupación por recuperar lo antiguo que ellos sí tenían a la mano. Cabe destacar, vamos, en Florencia no hay grandes ruinas romanas, pero hay un ¿cómo se llama? Anfiteatro en Fiesole, ahí en la colina. Y ellos empiezan a preocuparse por estos edificios del pasado que decían, oye, pero si eran tan bonitos, ¿no? ¿Qué onda? Hay que recuperarlo, porque el estilo anterior, no, la verdad es muy bárbaro y ya estamos como hasta el gorro de él, ¿no? Una inclinación hacia el naturalismo. Entonces, a través de la observación de la naturaleza, para conocerla, y desean que las cosas se parezcan más a como son en realidad. Ya habíamos pasado este pensamiento simbólico del románico y en el gótico ya hay este deseo de imitar un poco más la naturaleza, pero ahora sí dicen, no, ¿saben qué? Ahora sí hay que hacer las cosas como son. Hay que parecernos a lo que está hecho en la naturaleza, a como son en realidad. Eso precisamente es la perspectiva. Fíjense aquí en esta imagen, pueden ver la perspectiva. Y además, el que estemos en edificios antiguos, como si fueran edificios romanos o griegos, que no existen, pero que se representan como si existieran, como si fueran o las ruinas o los palacios antiguos en uso. Bueno, lo que les decía hace rato. Una importante investigación sobre el espacio, la perspectiva y las posibilidades del dibujo. Son tantas las investigaciones acerca de esto, del dibujo, que van a lograr lo que les decía el otro día de los escorzos, por ejemplo. A ver, aquí a Tita, que es nuestra artista, si yo le digo, Tita, dibújame una mano, no sé, así. Pero ¿qué tal si te digo que la dibujes así? Está bien difícil, ¿no? Está más complicado, o sea, está más, no sé, a ver si se ve así como de frente, las cosas es mucho más difícil dibujar. Es lo que se llama un escorzo. Esto es porque están con tanto deseo de explorarle al dibujo. A ver, y si le hacemos así, oye, y si hacemos asado. Entonces ya era como una competencia. Esto es lo padre, ¿no? Que los artistas del Renacimiento están como en esta competencia de quién hace algo más padre. Qué bueno, wow, lo que nos dejaron, ¿no? Nos dejaron este legado de Renacimiento maravilloso. Entonces, primer Renacimiento, vamos a englobarlo en términos prácticos en todo el 480. Entonces, 480 es todo el siglo XV, los 1400. Aquí ya vemos un poquito de esta obra, esta es ya muy entrado el 480. Pero nos vamos a regresar poquito. ¿Por qué nos vamos a regresar poquito? Porque este señor, representado aquí, ahí espérenme tantito, voy a hacer una trampa. Porque esta obra está en Santa María del Fiore, o sea, en la catedral, es un fresco, fue pintado hacia 1465 por Domenico di Michelino. Este señor no lo vamos a estudiar porque ya sería muchísimo, pero pues nos dejó un retrato de Dante Alighieri con una representación de cómo sería su Divina Comedia,
todavía no llega el día en que digo, ahí la tengo, ahí está. Digo, ay, ahora sí, ya la voy a leer. Y luego la veo y todo en verso y digo, ay, Santo Cristo. Y mejor me encuentro una novelita de esas sabrosas de investigación y no sé qué, y ya, me perdí. Pero sí, un día lo tengo que hacer. Dante Alighieri, fíjense nada más lo que me estoy regresando. O sea, se murió en la segunda década del 300, o sea, no es que esté en el 400, pero la cuestión es que lo que él hace en su obra no solamente es bella, porque lo es, que es matemática, que es la unificación del idioma italiano, no utilizar el latín, es quien la haya leído, a lo mejor Gina por ahí me podrás decir, Cristi, que son lectoras, ¿no la han leído? Y un exalumno que es buen amigo me consiguió unos grabados de Doré, que son como del siglo XVIII. Me consiguió un libro, y no lo he ido a recoger por todo esto de la pandemia, de Doré, que hizo toda la Divina Comedia y toda la Biblia, en grabados. Y bueno, pues a lo mejor así sí lo leo, ¿no? Con dibujitos. No, qué feo. Pero sí es algo que quisiera yo leer, porque además dicen que pues realmente Dante Alighieri estaba muy informado de la visión de la iglesia acerca de los tres mundos, ¿no? El infierno, purgatorio y el cielo. Es que es el inicio del humanismo. ¿Por qué? Porque aquí los protagonistas no son ni Cristo, ni Dios, ni los de la Biblia, sino es un hombre, que es él mismo, ¿verdad? Que es lo padre. Esto también es muy interesante, que se ponga a sí mismo como personaje. Virgilio, Virgilio, el gran poeta latino, como su guía, que no sea un santo, ¿no? O sea, esto está cañón, porque pues que haya puesto a un poeta como su guía para ir a través de estos tres mundos, pues es bastante novedoso. En su momento no crean que fue muy, muy aceptado por lo mismo. Sin embargo, tiene una visión, podríamos decir espiritual, muy interesante, porque sí, tengo entendido, no lo he leído, ¿verdad? Que como es una alegoría de la vida humana y sus dificultades y tentaciones, sí es como una ayuda para poder comprender todo esto. Además, bueno, ahora que se quieren negar, ya no digo el purgatorio, pero hasta el infierno, ya se quiere negar todo. Entonces, sería interesante volver a leer a Dante, y cuál debe haber investigado mucho. Estos cuates no es que se les ocurriera, y un día estaban y así como a Mahoma, que les llegó el arcángel y les dictó todo, ¿no? Eran cuates que investigaban, y además con una capacidad, una genialidad para hacerlo en verso y en verso métrico. Híjole, muchachas, eso sí, no me lo puedo imaginar. Bueno, no soy escritora ni mucho menos, pero me gusta leer, y ya de por sí hacer una buena prosa me parece pues una gran labor. Ahora hacer un buen verso y hacerlo métrico, y unificando un idioma que no se usaba, y para hablar de estos tres mundos, infierno, purgatorio y paraíso, wow, ¿no? Entonces, sí, es la introducción del humanismo, o sea, poniendo al humano, al hombre, como centro. Esto es interesante en muchos aspectos, puede tener sus detractores, sin embargo, es la historia, así fueron las cosas. Y entonces, Dante Alighieri, padre del idioma italiano, precursor del Renacimiento. Y otros dos precursores, y ahí, Gina, me tienes que echar la mano, porque si no la voy a regar. Boccaccio y Petrarca. Petrarca sobre todo, ¿no? Petrarca es primero. Él era un humanista, porque defiende los tiempos antiguos. Esto también, o sea, bueno, el retorno al antropocentrismo, porque en Grecia y Roma, acuérdense que el hombre era el centro de todo. El hombre precisamente era medida de todas las cosas. Cuando decimos medida de todas las cosas, no es en el sentido ahora relativista que ponemos, que todo queremos juzgarlo a nuestra manera. No solamente eso, sino que era medida de todas las cosas en sentido literal, porque las medidas eran palmos, codos, pies, leguas, todo eso estaba fundamentado o basado en las medidas humanas. Entonces, cuando decimos que el hombre era medida de todas las cosas, es literalmente medida de todas las cosas. Entonces, medía tantos palmos, medía tantos pies, medía tantos codos,
¿sí? Entonces, todo eso, de ahí deriva que el hombre sea media de todas las cosas, pero también es este retorno al antropocentrismo, el hombre como centro. Ahorita tengo otra imagen donde trato de desarrollar esta idea un poquito más. Ya dejamos el teocentrismo para pasar al antropocentrismo. Ojo que esto no es negación, no es ateísmo, no es negación de Dios. Es otra manera de ver las cosas y de representar el arte y de, pues, de desarrollar otras ciencias, pues, la política misma, ¿no? Porque antes era una política teocéntrica y ahora va a ser antropocéntrica, ¿no? Precisamente el príncipe es una política antropocéntrica, donde el hombre es el que manda y el domina, no es Dios con sus leyes divinas. Aquí precisamente Petrarca hablaba de las letras humanas en contraposición con las letras divinas. No quiere decir que está peleado con las letras divinas. Quiere decir que anteriormente cualquiera que se dedicara a las letras tenía que dedicarse a las letras en cuanto a religión, o sea, a hacer vidas de santos, a copiar Biblia, o sea, a copiar o a escribir sobre la fe. Y él empieza a escribir cuestiones humanas y se le atribuye, bueno, se tiene un compendio que se le llama cancionero. Ay, me hace muy chistoso, ¿no? Porque siempre me acuerdo del cancionero que era Bimbo, ¿se acuerdan? Ay, no sé, yo crecí con esa imagen, entonces era ese cancionero para las posadas. Entonces a mí ver la palabra cancionero me hace pensar en eso, no sé ustedes. Pero no, es este compendio donde tiene 366 poemas de Petrarca, entre sonetos, canciones, baladas y los famosos madrigales que son también, que se cantan también. Acuérdense que en el quadrivium estaba la música, en el quadrivium que estudiaban desde Roma y luego en la Edad Media, el quadrivium incluía la música. Entonces, bueno, Petrarca, eso le debemos, gran defensor de los tiempos antiguos. Y Boccaccio, que era burgués, o sea, era un niño bien, un niño rico, tenía la oportunidad de ser abogado como su papá, pero él, la verdad, se apasiona por estudiar los clásicos. Y fíjense, murió en la pobreza, pero pues siguiendo su sueño, y fue discípulo de Petrarca, porque pues podemos decir que si Boccaccio hubiera sido abogado como su papá, pues no lo conoceríamos. Ni hubiera sido el discípulo de Petrarca que, digamos que contribuyó a que las ideas humanistas se fortalecieran en el Trecento y dieran pie al Renacimiento. Lo que pasa es que a Boccaccio se le pasó un poquito la mano. Ay, creo que tengo aquí un chat, dice... Todo es súper interesante, Tere, pero todo qué. Ay, es que sí, no acabaríamos nunca, la verdad, si quisiéramos ver todo sería imposible, ¿no? Pero vamos a ver por encimita. Lo que pasa es que les decía que a Boccaccio se le pasó un poquito la mano porque escribió un libro, bueno, no es un libro, también es un compendio de cuentos que se llama el Decamerón, que les contaba cuando vivimos en el gótico los cuentos de Canterbury, que eran cuentos profanos, porque eran de personas que iban a una procesión y cada uno contaba la historia de otro de los que fuera ahí. Pero el Decamerón es un poquito más atrevido porque, y eso que Roger de Chaucy fue después, porque el Decamerón propone un estilo de vida liberal y placentero. ¿En qué consiste esto? El Decamerón son 10 chavos, 6 muchachas y 4 muchachos, que ahí les va lo liberal. Se van al bosque solos, sin chaperones. Santo Cristo. Entonces esto era bueno. Los hippies en Woodstock se quedaron cortos, ¿no? Estaban alocadísimos. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Boccaccio poner eso como un libro que la gente pueda leer? Imagínense las ideas que les van a meter a los chavos, súper liberales, súper open mind. Entonces esto era
exageradísimo. Y la historia, perdón, las 10 historias son que cada uno de ellos cuenta una historia que sí son bastante atrevidonas, por supuesto, para la época. Tampoco lo he leído, solo he leído las reseñas. Fíjense nada más. Qué buena yo para pasar chismes ajenos, pero bueno. Y él fue un gran estudioso de Dante Alighieri, escribió sobre la Divina Comedia y fue discípulo de Petrarca. Entonces, bueno, este trío es fundamental para ir gestándose y dejar las ideas que van a germinar, bueno, ya van a desarrollarse en el siguiente siglo, que van a ser mucho, va a ser todo humanista, ¿no? A lo mejor esta imagen. En esta imagen voy a entretener un poquito, creo que esta es fundamental. Vamos a ver el cambio. Miren, este dibujo es muy adelantado ya el siglo XV. Sin embargo, yo creo que es una imagen básica para que vayamos comprendiendo. La vamos a estudiar ya cuando veamos a Leonardo, porque vamos a ver el canon de Leonardo y el canon de Durero. ¿Se acuerdan que y vamos a compararlo con el canon de Policleto de la antigua Grecia y de Fidias, que había, ¿se acuerdan que vimos cánones en Grecia? Y ahora vamos a ver nuevos cánones, donde habla de muchas otras cosas. Por ejemplo, se buscaba ahora sí que la cuadratura al círculo, se dice que esta es la respuesta de la cuadratura al círculo, este hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Pero bueno, ahorita no quiero hablar de la imagen, pero me parece fundamental para que entendamos. Yo creo que este es el clásico, el cliché de lo que para todos, humanismo, el hombre de Vitruvio de Leonardo, el hombre al centro, ¿no? Creo que esto no sirve. Pero ¿qué significa todo esto? La cultura teocéntrica, donde es una humanización de la imagen divina, o sea, todavía en el gótico tratamos de bajar ese Cristo doliente, que fuera como humano, pero no dejaba de ser Dios, o sea, siempre Dios, pero tratándolo de ver un poco más humano, ¿sí? Aquí es donde vienen las críticas, entre otros de Savonarola, Alicia, que por supuesto que está furioso por esto, porque es en cierta manera la divinización de la imagen humana. No quiere decir que sea ciertamente como profano o una herejía de hacer al hombre divino, pero le quería dar como mucha más importancia al hombre y que no todo girara en torno a la religión y a Dios. Esto podríamos verlo desde muchos lados y sería criticable en algún aspecto, a lo mejor sobre todo en cuestiones a lo mejor de fe, de comparar a los hombres con Dios, etcétera. Pero también podemos verlo como una necesidad del hombre de sentirse dentro del mundo como importante, ya no ser como ese títere de Dios, porque en cierta manera sabemos que luego los clérigos pueden, y digo pueden, todavía hacer sentir que Dios nos trajera como de los hilitos. No sé, a lo mejor porque gracias a Dios estamos inmersas en una comunidad donde nuestros religiosos nos saben orientar en este sentido, pero todavía existen a quienes les dicen, ay, pues Dios te lo mandó, aguántate y no sé qué. Digo, la verdad es que esto, no sé si me explico, no quiero sonar, luego la jefa me va a dar de baja del Opus Dei, de las clases de historia y todo. No, a ver, no quiero sonar para nada, bueno, ustedes me entienden. La cuestión es que ciertamente el hombre se sentía siempre como muy minimizado y como poco valioso. Entonces, esto es como una valoración del hombre. A lo mejor decir divinización de la imagen humana, pues sí, porque como va a ser el protagonista ahora de las obras de arte, se va a ver exaltado a un nivel impresionante donde se vea casi como un dios, ¿no? Que se pueda casi comparar. Pero no hay un respaldo, como pudiera decirles yo, ideológico contra la religión, ¿sí? O sea, aquí la cuestión va mucho como más para retomar ese espacio que el hombre quería, sentirse parte del mundo
y de la creación. O sea, muchos de estos artistas eran súper religiosos, súper cristianos de fe, o sea, Frangélico, por favor. Y era como decir, claro, Dios me creó y me puso en el mundo. Y si lo vemos en términos de filosofía más moderna, Gina, a ver si no me equivoco, como el personalismo, ¿no? O sea, me siento persona, Dios me hizo persona, y soy persona y soy importante como persona, y a lo mejor de psicología también, de sentirme valioso, ah, y que tengo un lugar en la creación, y un lugar importante. Mande. Mercedes, perdón. Entonces, Sí. pero también, como es el Renacimiento, dijiste que de los clásicos, que de los griegos tenían muchísimo exaltación al culto de los varones. Entonces, yo creo que también viene de eso mismo, ¿no? Sí, O claro, y estoy... de hecho, mira, aquí vamos a ver el artista varón, aquí lo pongo entre paréntesis, porque ciertamente sí se va a exaltar mucho más la figura masculina. Sí, bueno, es que el machismo, ese sí no había cambiado hasta, el machismo va a Sí, ser cuando dadas las todavía estamos feminicidas. en eso. Ay, pero ni les des bola a las feminazis porque esas se agarran de lo que sea para cambiar. Es que vamos a destruir la Capilla Sixtina porque pusieron a los hombres así. Entonces, no, mejor mejor aquí entre nos, aquí en cortito. Oye, Ceci Romo, ahí te veo. Pues, ¿qué horas son allá tú? Ay, perdón, es que la vi de repente aquí me apareció ya. Es la 1:40. Ay, si te estamos grabando la clase, bueno, a ti y ahora sí ya todas. No, síguele, yo encantada. Bueno, le seguimos, pues, para que te Sí, es puedas que no, descansar. la verdad es que no sé cuánto me dure el internet, pero bueno, órale, ahí le sigo mientras. Ok, bueno, perfecto. No Gracias. te interrumpimos. Bueno, entonces, sí, Alicia, es una exaltación del individuo, de la persona, del hombre masculino, efectivamente. Si la mujer no va a ser artista, la mujer no va a ser protagonista, a menos que sea María. María sí, sigue siendo. Eso no se elimina. Es que fíjense que lo del arte religioso no se elimina, más bien se introducen otros temas. Pero sí va a ser sobre todo, ¿para qué nos hacemos machista, verdad? Machista humanista. Es una exaltación del individuo y de su personalidad. ¿Cómo lo vemos esto? En biografías y retratos. Fíjense cómo no habíamos visto casi biografías y retratos desde Roma. Desde Roma no vemos biografías y retratos. Entonces ahora sí, ya vamos a tener biografías y retratos, porque es muy importante el personaje. Y vamos a ver la genialidad. Entonces, ¿por qué se van a dar tantos artistas en esta época? ¿Por qué se dan siempre como en ramillete, verdad? Como dicen, se dan en racimo. Porque hay épocas y lugares donde por ahí, pues ya vamos a ver, por ejemplo, de Inglaterra y de Alemania, pues son poquitos, la verdad, y Francia. Estaban como un poquito más chiviadones, vamos a decir, cohibidos, menos inmersos en todo esto. Es que, ¿por qué se da en Florencia? Porque todo, fíjense cómo se confabuló el universo. No se crean, ¿verdad? Así no me gusta, pero se juntaron muchos factores, o sea, llegaron los bizantinos, Cosme de Medici impulsó muchísimo el arte, funda la academia, está un poquito más adelante. Y estos artistas empiezan a darse cuenta que hay competencia, literalmente. Entonces, se ponen metas altas, buscan la perfección clásica, hacen proyectos ideales. Vamos a ver unos proyectos arquitectónicos, bueno, maravillosos. Proyectos ideales no realizados y algunos realizados. Miren, chicas, o sea, a mí, insisto, pintar la Capilla Sixtina sigue siendo un proyecto loquísimo. Y luego, varios años después, regresó a pintar El Juicio Final, que es un proyecto inmenso. Es que dices, ¿qué mente humana puede proyectar todo eso? Y ejecutarlo, porque además, como no lo aguantaba nadie, no tenía ayudantes Miguel Ángel, ¿no? Entonces, estos personajes, su genialidad les impide tener todas las habilidades, entonces la habilidad social se pierde por exceso de genialidad, digo yo. Digo, no sé, la verdad, esto ya me lo
Yo me lo saco de la manga. Pero entonces, muy importante, estos personajes que van a destacar muchísimo, se exalta la personalidad y el individuo. Entonces ya vamos a tener nombres. Los artistas tienen que tener su nombre y su reconocimiento. Entonces ya no es, pues el Giotto di Bondone fue reconocido. No, es muy reconocido el Giotto, pero también todos los artistas que vamos a ver, Masaccio. Entonces, el maestro Masaccio. Vamos a reconocer un personaje, no aquellos anónimos que hicieron obras de arte maravillosas durante la Edad Media. No, aquí ya tenemos nombre. Y va a haber gente desarrollándose en diferentes áreas. Entonces, por aquí les puse algunos personajes, por ejemplo, en astronomía, Cusa, que es un científico, y Copérnico. En política, Maquiavelo, pues va a ser el más notable. En ética, Erasmo. Brunelleschi y Alberti en arquitectura, maravillosos. Masaccio y Donatello en el arte. Bueno, y esto es por decir de los primeritos, de empezando el 480 nada más. ¿Qué pasa en esta cultura antropocéntrica? El artesano se convierte en artista. Acuérdense que el pintura y escultura estaban dentro de la arquitectura, que eran arte menor. ¿Se acuerdan de eso, no? Era un arte menor o lo que se llamaban arte liberal, perdón, arte mecánica o arte menor. Y ahora, no. Pintura y escultura son arte mayor. Y el artesano va a ser artista. ¿Qué pasa? El artista ya no es un artista que tiene una gran capacidad y es observador. Es culto. El artista tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que conocer trivium y quadrivium. Por eso a Leonardo no lo aceptaban en la academia. Déjenme decirles, porque Leonardo no quiso estudiar latín. No hablaba latín, entonces esto no le daba el pase a la academia. El artista, ¿dónde se forma? En los talleres. Se tiene que haber formado en un taller. No podía llegar un artista de la nada, tenía que haber pasado por un taller. Es como si llegara un chavo a un despacho de abogados sin haber pasado por la universidad, ¿no? Entonces, oye, ¿quién te manda? No, pues es que mire, yo soy bien listillo desde chiquillo y la mera verdad, me sé todo, pero ¿dónde está su título? No, pues no, pues es que mire, lo que pasa es que no. Entonces aquí se tenía que formar en talleres hasta que podía llegar al grado de maestro. O sea, había aprendices, ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Ya había talleres, porque los Pisano fueron familia que tenía sus talleres, por eso vamos a ver que se repiten algunos nombres, o les pongo nada más al más destacado de la familia, porque por ahí, por ejemplo, Botticelli, su hermano era también, pero no fue tan importante. Entonces, y van superando al maestro, ¿no? Entonces, Verrocchio era un gran maestro, tiene sus aprendices, entonces los aprendices también van subiendo de grado. No ha cambiado eso, nada más se llama diferente, ¿no? Y llegaba hasta el primer aprendiz, y el primer aprendiz podía llegar el momento en que se independizara y pusiera su propio taller, ¿no? Avalado por su maestro, o sea, que el maestro le diera chance. Si no es que le daban celos, porque eso... ¿Qué tal, Mitita? ¿Qué tal los celos entre los artistas? Ay. Entre todos, ¿verdad? Porque así hacemos. Y bueno, pues... Mercedes, perdón. Por eso yo nunca les he enseñado lo que pinto, porque ya sé que son bien envidiosas. Sí, Berito. Sí, no, yo creo que sí, consérvatelo. Oye, y luego, pues, pero sí nos das clases de espiritualidad, amiga. ¿Qué tal? Bueno. ¿Ven? Bueno, no se baje de nivel, ¿eh? Y bueno, los artistas tienen su taller y se tienen que organizar en gremios. Nada de que yo ya llegué, de que aquí soy Juan Camané y ¿a quién creen que le pasaba eso a cada rato? A Leonardo. Que Leonardo no duraba mucho en ningún lado. Entonces, llegaba y no, mijito, aquí tenemos un gremio y te tienes que ajustar a las normas y a los precios del mercado. Ojo, aquí nada de que yo quiero vender lo que yo quiera, no. Aquí se ajusta uno a los precios del mercado y estamos organizados en gremios. Y, tener un mecenazgo, entonces,
en Florencia no se daba así, pero sabemos que en Roma, en Milán, en Venecia, los artistas podían vivir en el palacio y estar viviendo bajo, ahora sí que mantenidos por el mecenas, pero creando para ese mecenas, ¿no? Fue el caso de Leonardo. Leonardo fue a dar hasta Francia, pero luego pues les digo que no había quien lo aguantara, ni él a los demás, me imagino. Entonces, o Caravaggio, y tenía sus mecenas, pero luego era bueno para el vino y pues tampoco lo aguantaban. Eso ya es barroco, perdón, nada más que me acordé del chisme y no lo puedo dejar pasar. Y bueno, al artista se le considera que corrompe la política, la familia y la religión. ¿Por qué? Todo esto que están tratando de mostrar con la exaltación del individuo, imagínense, va en contra de todo lo establecido. Está yendo en contra de lo que era la política, a menos que pintaran para los que controlaran la política. Iban en contra de la familia y de la religión, porque bueno, luego los artistas que son muy innovadores suelen parecer que van en contra de los valores establecidos hasta que son comprendidos, aunque algunos de ellos sí lo sean, ¿verdad? Pero en algunos casos sabemos que cuando meten las imágenes mitológicas va a ser muy escandaloso para la época, entenderemos, o sea, y creo que es bastante comprensivo, que si era una cultura básicamente cristiana, teocéntrica, y empiezan a meter obras de arte con mitología, es que puede causar confusión. Ahorita nosotros lo vemos en el tiempo y no nos parece escandaloso porque sabemos que, bueno, pues el nacimiento de Venus de Botticelli a mí no me causa la necesidad de adorar a la diosa Venus, ¿verdad? O sea, no me pasa nada. Pero en su momento, imagínense cómo debió haber sido para todos esos religiosos que trataban de mantener unos valores, un orden, y bueno, pues estas obras de arte podían resultar escandalosas. Ojo, no todas y no todos, y no todas las veces. O sea, algunas piezas de algún artista que en otra ocasión podía pintar, porque acuérdense que la maravilla no se basa a Italia y el problema es que no te puedes saber todos los artistas maravillosos que hay. ¿Qué dices tú? Si uno de esos hubiera pintado no sé, en un pueblito, sería como el wow, pero allá como es un artista que estuvo en la época de los grandes maestros del Renacimiento, pues pasa desapercibido y aunque fuera talentoso, pues no tenía el nivel de los otros, o sea, digamos que subieron el ranking súper cañón, entonces pues ya para que estuvieras a ese nivel, pues estaba difícil y aún así hubo una gran producción cultural. Es que esto también es notable. ¿Por qué resalta tanto? Bueno, pues porque se hacían obras de arte a diestra y siniestra. También de los artistas flamencos se hacían, también en Roma, también en Milán, también en España, también en Alemania. Pero en Florencia era una producción brutal, brutal. O sea, fue una explosión del mercado que quería obras de arte y quería obras de arte y quería obras de arte. Entonces, por esto es tan importante cómo se dio tanto, ¿no? Entonces ya vimos cuáles son los factores que van a ir juntándose para la receta, los ingredientes para que se hiciera este pastel maravilloso llamado Renacimiento. Y bueno, aquí les pongo, Leonardo es el representante de todos estos nuevos valores e inquietudes de la época, porque él está en todos los aspectos de las nuevas pues ciencias y artes, ¿no? Él dominaba todo menos que no quiso aprender latín, porque no se le dio la gana, porque no le hacía falta. Ya vemos que tiene su escritura especular, o sea, que se puede leer en espejo solamente, sus investigaciones de cuerpo humano, sus investigaciones sobre aerodinámica, sobre óptica, sobre un montón de cosas. Este cuate tenía una mente privilegiada y muy inquieta, muy curioso. Entonces, bueno, él representa como todos estos valores que queremos decir, pero por supuesto no es el único, ¿verdad? Y no es mi favorito, ¿eh? Déjenme decirles. Esta es una cuestión personal. Y ya para cerrar, estamos hablando de una época muy importante por un cambio en el orden político y social. Es en esta época, como ya vimos en la tabla cronológica, en el que se establecen
Ya dijimos que desde que acaba el feudalismo, que es el cambio del románico al gótico, pues los reyes empiezan a adquirir más poder, los señores feudales van disolviéndose o teniendo, bueno, sus tierras y todo, pero subyugados al poder del rey. Y sin embargo, estas monarquías se van a empoderar de forma clara y curiosamente, no en Italia, pero es la época. En el 480 se hace muy fuerte la monarquía española, la francesa y la inglesa. Este es Enrique VI, ojo aquí, sexto. Y a estos tres países, pues como que siempre ubicamos los grandes reinados o grandes imperios, España, Francia, Inglaterra, los idiomas más hablados por todas las colonias, pues España, español, francés, inglés, porque es en esta época donde se consolidan y tienen mucha fuerza. Por supuesto, también tienen mucho pique, sobre todo Gran Bretaña y España, van a estar luchando por todavía un par de siglos más. Luego España ya irá decayendo, pero España está empezando el mejor momento de su historia, ¿no? Como monarquía, como poder, como imperio, y son monarquías autoritarias. Y a la que me diga qué significa esto, le doy un punto extra en lo que explico burguesía mercantil. Aquí, fundamental, los burgueses ya dijimos que en el gótico van a empezar a tener más poder, o sea, ya se empiezan como a existir esta clase media alta, que tiene un poder adquisitivo, que tiene un poco de cultura, y entonces va a querer comprar obras de arte, para que vean que sí, déjenme ponerlo en términos actuales, como ricos nuevos, que quieren que los vean muy nice, y que sí son gente preparada, que no los vean como que todavía son de la banda. Entonces empiezan a cultivarse y a ir a conciertos y a la ópera y todo eso. Entonces, bueno, pues así era como los ricos nuevos, la burguesía mercantil, que querían que los vieran bien. Nunca van a poder ser nobles y no van a ser vistos como tal, pero van a tener poder adquisitivo, van a tener poder económico, y el poder económico es automáticamente poder. Por eso los Medici fueron tan poderosos. Aquí les pongo, de los primitivos flamencos, fue la mejor obra que pude encontrar de El Cambista y su mujer. El Cambista, que es un prebanquero, y que bueno, pues aquí vemos cómo la señora pues está muy contenta de ver que el señor está juntándole las moneditas para comprarle su bolsa Gucci y su cuadro famoso y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es muy claro, yo creo que hay cosas que no cambian las formas, pero los fondos es lo mismo, diría el rancherito, ¿verdad? Estamos en las mismas, es lo mismo, pero esto es fundamental porque nos van a demandar cultura. ¿Alguien ahora sí ya sabe por qué es monarquía autoritaria? ¿Cómo se llama esto cuando estudiamos en civismo? Monarquía autoritaria, monarquía parlamentaria, monarquía absoluta. No. Sácanos de la ignorancia, mensual. Ay, sí, ¿verdad? Oye, ya voy a sacarlos, pero de la presentación, porque ya son casi las 7. La monarquía autoritaria quiere decir que no tiene el poder más que el monarca. Nadie más lo tiene. Inglaterra luego va a ser más listo, y por eso sigue siendo monarquía, porque va a crear un parlamento donde reparte el poder y les hace creer, bueno, no sé, actualmente sí, pero en ese momento, bueno, pues el tener parlamentarios, los lores famosos, luego después serán los comunes, donde la gente siente que como en el Senado de la República Romana, tienen la posibilidad de ser representado y que ya cuenta la opinión de otros. Aquí no, son monarquías autoritarias porque lo que ellos dicen es ley. Esta es una monarquía autoritaria, y esto, digo, para contextualizar todo lo que estamos viendo. Y se supone que, en cambio, en Inglaterra había diversas formas de gobierno, porque unos eran como los doges de Venecia, que sí era de carácter más hereditario, o en Milán también,
pero en la Toscana, que son Lucca, Siena, Pisa, Florencia, son oligarquías, que es cuando ya vamos a ver por acá, ya llegaremos a mi amigo Cosme, que bueno, ya voy a dejar de presentar. Ya vamos a ver que es donde el rico, el oligarca, que es la persona rica, que no necesariamente es ni elegido por el pueblo, ni por herencia, o sea, no es de carácter hereditario, sino que por su poder económico controla el gobierno de un lugar, de una región, de una ciudad. Y ese fue el poder de los Medici, o sea, por su poder económico. Y por eso se suponía que luchaban ahí las grandes familias de Florencia por el poder, y de ahí los celos y las revanchas y todo este rollo de los que se aprovechan para expulsarlos, precisamente ahora sí, Alicia, para no meter a los musulmanes que no tenían nada que ver en esta historia, pero bueno, por eso sabemos que es un oligarca. Ahorita yo creo que es como lo que ahorita dicen mucho del neoliberalismo y los tecnócratas y esos rollos, ¿no? Pero en general es como cuando los empresarios son los que parece que dirigen el gobierno. En este caso sí lo era, ¿no? Y se suponía que había como un colegio, donde están los Medici con las grandes familias disponiendo de la ciudad, y esa es una oligarquía. No se supone que no eran nomás ellos, sino que eran una serie de empresarios los que están ahí gobernando, y se reparte el poder, pero pues hay unos que son más poderosos o más manipuladores o más tranzas o más ricos y por lo tanto más poderosos, ¿verdad? Entonces esto es parte de lo que, de las luchas de poder en Florencia. Y esas luchas de poder implicaban a ver quién se hace el palacio más chido, más nice, ¿no? Es parte de lo que implica eso. Pues como ven, chicas, aquí la vamos a dejar, y es que es un montón. Y les voy a empezar a mandar links. Ayer les mandé unos links de vidrieras. Espero que por lo menos Alicia las haya visto. Y que no pudo estar la clase pasada, porque de ahí saco luego yo algunas imágenes, o veo que tiene una información que en lugar de ser todo el libro, vemos un tema en especial. O si les voy a estar entonces mandando algunos links de algunos artistas en particular, o de alguna obra en especial, que ya tengo por ahí los links. Tengo ahí mi clave con esta